no era lo que yo había pedido. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces allí está, digamos, la creación del hombre. Como ven, Dios bendijo su creación, dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, e hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces el propósito de Dios es que el hombre y la mujer reprodujeran su imagen. Y les dio una orden, creced y fructificad y llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, uno mira al ver estos versículos que la orden del Señor fue crecer y multiplicarse. Sin embargo, la cultura, el ambiente y muchas mentiras que se dicen han hecho que el hombre se limite en esa función de dar hijos, de tener hijos, ¿cierto? Especialmente una élite poderosa en la tierra, pero llena de maldad, habló de los límites del crecimiento. Dijeron que no, que el hombre crece geográficamente, pero los bienes y servicios que el hombre requiere para su subsistencia crecen aritméticamente, es decir, en una proporción aritmética, mientras la reproducción es exponencial. Y entonces dijeron, llegará un momento donde los bienes no alcanzarán para suplir las necesidades del hombre. Entonces hay que limitar al hombre. Y empezaron los planes digamos, de límites, de ponerle límites a la población humana. Sí es cierto pero lo que demuestra la ciencia no es que esto sea real. Cuando hay carencias no es porque la tierra no tenga suficiente para producir y para proveer para toda la población humana. Es más bien el egoísmo el que produce que unos no tengan los bienes de subsistencia. Y eso está en el corazón del hombre. Pero el propósito de Dios era que se reprodujeran. Y de un tiempo acá, no, por diferentes razones, ya sea por miedo o más bien falta de fe de que Dios pueda proveer para las necesidades de la familia, o simplemente por egoísmo no quiero tener muchos hijos o no quiero tener hijos porque quiero disfrutar la vida. Y entonces la vida se disfruta sin hijos. Para muchos es eso. Y ven a los hijos como un problema. Pero Dios nos creó a su imagen y Dios quiso que nos reprodujéramos, que tuviéramos hijos. Si bien es cierto de que algunos son un poco realistas y dicen, bueno, no puedo encargarme de 5, 6, 7 hijos, pero sí quiero tener hijos. Bueno, entonces, y hay pues los planes, digamos, de limitar la población, o la planificación familiar, todas estas cosas que hacen que las familias ahora tengan pocos hijos. Pero últimamente se ve que primero algunos no quieren casarse y otros no quieren tener hijos. Por ejemplo, en Europa la población es casi que por familia están teniendo entre 1 y 1.5 hijos. Para que una población se mantenga al menos en su número de pobladores, se requiere que por familia se reproduzcan 2.3 hijos.
O sea que estamos viendo que la población, por ejemplo, en Europa y en muchas partes del mundo, es más bien anciana. Jóvenes casi no hay, y los jóvenes no quieren tener hijos, o sea, no se reproducen, y por otro lado adoptan animales, y aún les dicen mi hijo, mi hija, a un animal que tienen como mascota. Y yo he estado así en reuniones donde dice el uno, ay, ¿dónde está su papá? Le dicen al perrito. Ay, mire, vaya, mire, que aquí llegó su mamá, y llegó pues, la dueña del perro. Pero eso no es algo que hubiese querido Dios. Es más, la Biblia dice que entre los animales no hubo ayuda idónea para el hombre. Hay una ayuda idónea para el hombre. Y dice, por otro lado, no es bueno que el hombre esté solo. Y fuera de eso tienen, por ahí vi uno de esos mensajes en internet, dice, que ahora ya no quieren tener hijos, sino tienen gatos o perros, y los castran para acabar de completar, los esterilizan. Entonces no va a haber... Sin embargo, pues lo que podemos ver es que hay millones y millones de niños que nacen al año. Al año están naciendo muchos niños. Claro, al año están matando muchos niños también en el vientre de sus madres. Son 40 millones al año que están muriendo. O sea, no es una cifra pequeña. Pero aún así nacen muchos niños. Entonces nos parece muy normal que una persona, que nazca un niño, porque por lo que hay hospitales dedicados a la maternidad y todos los servicios de salud tienen que ver con eso también. Pero lo cierto es que la vida es un milagro. La vida es un milagro. Piensen nomás, digamos, el tamaño de los espermatozoides es muy pequeño, pero está completo ahí. Digamos, para fecundar el óvulo, pero dicen que en una eyaculación, y me corrige David, que es más o menos entre 1.5 mililitros y 5 mililitros, dependiendo de la persona y de cómo esté, en un solo, que en cada eyaculación. Pero en cada eyaculación, en 1 milímetro o en un mililitro de semen hay entre 2 y millones hasta 200 millones de espermatozoides. Entonces, y fíjese, eso y el viaje que tiene que realizar en medio de peligros un espermatozoide para llegar a fecundar. Y de todos esos llegan apenas unos cientos a atravesar desde la vagina hasta las trompas de falopio, a donde se fecunda el niño, el óvulo. Hay muchos peligros, mueren muchos, pero solo apenas llegan unos cientos. Y está diseñado el cuerpo humano que solo va a recibir un espermatozoide, y apenas entra en unión el espermatozoide con el óvulo, pues inmediatamente el óvulo ya se cierra y no recibe más espermatozoides, que es otro milagro, ¿no? Y fuera de eso, todo el periodo de gestación para que nazca un niño es un milagro, porque es que cómo es simpático de que un niño nace y en esas pequeñas microscópicas fracciones, porque son 5 micras, lo que puede medir un espermatozoide, ya el niño nazca con los ojos del abuelo, con la calva del papá, con la estatura de la abuelita, bueno, y una cantidad de cosas, de características heredadas, aún los temperamentos heredados, y muchas veces enfermedades heredadas. Y todo eso en ese gran milagro de reproducción.
La Biblia dice que es un misterio, no es un milagro. Pero así como es un milagro, también la reproducción espiritual es un milagro. Nicodemo preguntó, bueno, ¿cómo es posible que un hombre pueda nacer siendo viejo? Y el Señor dice, pues, dice, es necesario que nazca el hombre. El viento sopla donde quiere y oye su sonido y no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. O sea que el nacimiento espiritual es un milagro. Y por eso le dicen, no te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. Porque para la mente de un hombre estudiado, religioso y maestro de la ley, era todavía un misterio y lo sigue siendo. Yo creo que pasaría toda la vida. Y han pasado generaciones y generaciones y todavía el hombre no entiende cómo es que se produce una reproducción espiritual, como una persona muerta espiritualmente renazca para vida eterna. Eso es un milagro. Pero mi pregunta es, bueno, ¿Dios quiere que el hombre se reproduzca? Físicamente, digámoslo así. Y es obvio que sí, ¿no? Dotó al hombre con todas las capacidades biológicas para reproducir hijos. Pero de la misma manera, cuando una persona nace de nuevo, Dios la dota con toda la capacidad para reproducirse espiritualmente también. Y lo vemos. Ahora, la mujer en la Biblia, digamos, hay muchas mujeres en la Biblia fueron estériles, por ejemplo. Fue estéril Sara, tuvo su hijo Isaac a los 90 años y recibió fuerza para concebir, siendo estéril. Luego vemos que también fue estéril Raquel, la esposa de Jacob. Y Jacob y Raquel le rogaba o le instaba a Jacob y le decía, dame un hijo o me muero. Bueno, era culpa de Jacob. Él amaba a Raquel más que a Lea y más que a sus otras mujeres. Pero Lea era estéril, pero le pidió, ¿qué? Raquel era estéril y aún así él le pidió que le diera hijos. Bien, esa es una situación. Luego vemos casos como el de Ana. Ana, la madre de Samuel. Ella también dijo, en el templo oró y le dijo a Dios, dame un hijo, y clamaba y lloraba, hablaba al punto de que Elí, que la vio en el templo ofreciendo su sacrificio, le dijo, esta mujer está borracha. Sin embargo, pues el esposo la trataba muy comedidamente y más que a su otra esposa, tenía 2 esposas, pero a Ana no le complacía completamente la entrega de su marido. Ella quería un hijo y estaba ebria, pero de fe. Y le pedía a Dios y clamaba hasta que Dios le respondió, dijo, bueno, el año entrante, cuando ya vuelvas vas a tener un hijo. Pero lo interesante de Ana, y ustedes pueden leer toda la historia de Ana, ahí en el 1 de Samuel, es que ella tuvo su hijo y apenas lo destetó, lo entregó al templo para que sirviera a Dios. Dijo, si este hijo, si Dios me lo dio, yo se lo entrego a Dios. Y se lo entregó. Y lo mandó a donde un viejo testarudo, gordiflón, y no tan espiritual como era Elí. Sin embargo, confió en que Dios usaría la vida de Samuel para su servicio.
Lo entregó, apenas lo destetó, y cada año le hacía una túnica de un efod de lino para llevarlo a él. O sea que fue una entrega sin condiciones. ¿Sí? Cuando alguien en nuestro medio quiere entregarse al Señor, lo último que he visto es que la gente empieza a pedir condiciones, a ponerle condiciones a Dios. Sí, Señor, yo te voy a servir, pero primero dame el carro, dame una esposa, dame hijos, dame beca, dame estudio, dame una cantidad de cosas, y empiezan a ponerlo como condición para servir a Dios. Pero lo de Abraham no fue condicional. Dios lo llamó y él salió sin saber a dónde iba. Hoy la gente quiere saber. Primero dime dónde voy a servir, qué plata me vas a pagar, cómo voy a vivir. No son aptos para el reino de los cielos. Yo recuerdo que el líder que Dios me dio para formar mi vida, en un momento de su vida, él dice que estaba muy molesto porque no tenía, mejor dicho, no le habían preparado, no sé si era una camisa o un pantalón, algo no recuerdo el detalle, pero él cuenta la historia. Y dijo, ¿es que acaso no tengo derecho a tener un pantalón planchado? Inmediatamente Dios le respondió, yo la voz de Dios. Si vas a reclamar derechos, no me sirven de mi obra. Desde este momento quedas despedido. Dice que él se agarró de la taza del baño a llorarle a Dios. Si no te puedo servir, mátame aquí mismo, no quiero vivir. Y perdóname, nunca más voy a reclamar derechos. Esa fue una experiencia real que marcó su vida en ese momento. ¿Quieres servir a Dios? Es bajo las condiciones de Dios, no las que tú pongas. Entonces, el caso de Ana fue así, entregó a su hijo. Ahora también vemos el caso de la madre de Sansón, también era estéril. Todas las grandes, muchas de las madres o de las mujeres de renombre en la Biblia fueron estériles. Ahora, la iglesia representa, por otro lado, la parte femenina, a la mujer. Y de por sí la iglesia es estéril. ¿Por qué? Porque es que se necesita un milagro para producir un hijo espiritual. Pero eso no quiere decir que no se pueda tener hijos. Todo lo contrario, el Señor lo pide. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, Dios quiere que sus hijos espirituales le den hijos espirituales a Él. Es que los hijos espirituales no son para llenar números, para satisfacer mi ego, para justificar mi existencia, nada de eso. Es un requerimiento de Dios a todos aquellos que Dios le ha dado vida eterna. Y esa vida debe reproducirse. Dios tiene la iglesia para eso. Algunos dicen, bueno, la población del mundo crece geográficamente también, pero la iglesia se reproduce aritméticamente. En otras palabras, cada determinado tiempo la población mundial se va multiplicando, mientras que las iglesias van sumando de a uno, ¿no? Y en esa proporción, pues, pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. El plan de Dios era que la iglesia cumpliese la gran comisión. De que
los hijos espirituales de Dios tuviesen hijos espirituales. Ahora, yo no sé cuál es el plan que usted tiene para su vida o qué espera de la vida, pero coincide con lo que Dios espera de usted. Está en sus planes, en su vida, en su acción diaria de todos los días. El cumplir con el propósito de Dios, o simplemente eso es algo que usted le deja a algunas personas supuestamente especiales. ¿Qué está haciendo usted con su vida? Fíjese que una de las cosas con que se mide el servicio de un cristiano a Dios dentro de nuestro concepto cultural es: ¿qué cargo ocupas en tu iglesia? ¿Eres ujier? ¿Eres servidor? ¿Estás en el coro? ¿Él es el superintendente, el pastor, el diácono? Esas son preguntas que no debían hacerse. Primeramente debía preguntarse: ¿cuántos hijos tienes? Porque Dios te llamó para tener hijos. Uno de los más grandes privilegios para una persona es ser llamado hijo de Dios. Es el mejor término que uno puede tener. Pero el mayor desafío que uno tiene es a tener hijos. Eres el pastor, pero ¿cuántos hijos espirituales tienes? Eres el ujier, el músico, el principal, pero dime tus hijos espirituales. ¿Cuántos has engendrado? ¿Cuántos nacieron espiritualmente y se formaron como hijos que se reproducen también bajo la tutela y el cuidado pastoral? Porque yo les estaba hablando hace algunos días de que el amor al Señor se evidencia es haciendo las primeras obras. Pero ¿cuáles eran las primeras obras de la iglesia? La primera iglesia se ocupaba, los primeros cristianos se ocupaban en Éfeso, era de la iglesia. Su servicio era al Señor. Acordémonos de Pedro, junto al mar de Galilea, cuando salieron a pescar después de la resurrección. Pedro había negado al Señor 3 veces y se sentía frustrado seguramente. Y salió a pescar, se volvió a su antiguo oficio. Como quien dice, ya se cumplió todo, ya el Señor murió, ya resucitó, ya nosotros le vimos resucitado, ya podemos estar tranquilos, ya podemos tener paz, porque sí, el Señor está vivo. Entonces dediquémonos, volvamos a pescar. Y se fueron todos con él y allá en medio de eso se les aparece el Señor y los llama. Y dice, Pedro, y les dice, ¿han pescado algo? No. Echen la red al otro lado. Todavía el Señor les estaba enseñando. Y sacaron una multitud de peces grandes que tuvieron, y cuando ya vieron que era el Señor, viene y el Señor le hace 3 preguntas a Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Realmente me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Pues si me amas, pastorea mis ovejas. Y vuelve y le pregunta, la tercera vez, ¿me amas? Y dice, oh, sí, claro, tú sabes que te amo, Señor. Y se puso muy triste de que el Señor 3 veces le preguntara. Le dijo, me muestras, en otras palabras, el Señor dice, si me dices que me amas, muéstramelo. Apacienta mis ovejas. Ahí no le está diciendo, Pedro, ¿me amas? Compone canciones. Canta himnos.
Haz unos cuadros excelentes, bien bonitos y todo, que expresen mi amor por mí. No, le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Esa era la expresión de amor que Dios quería ver. Y eso es lo que le reclama al Señor a la primera iglesia. Has dejado tu primer amor. ¿Dónde está? Si me amas a mí, debes amar al prójimo. ¿Y cuál es la mejor expresión de él? Llevarlos a Cristo. Proveerles el cuidado suficiente para que maduren en el Señor. Tremendo, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, yo sí amo al Señor. A ver qué cara pongo. Y empiezan a hacer caras y tuercen la voz. Y ya les sale una voz allá, melodiosa y todo. Ay, Señor, tú sabes que te amo. No, esa no es la expresión de amor que Dios quiere ver. Aunque sí nuestros sentimientos y nuestras expresiones deben darse al Señor, pero la vida diaria tiene que ver con la manera en que estamos viviendo para el Señor y amándole realmente. Éfeso tenía cientos de cualidades, o muchas cualidades que el Señor señala, pero le reclama, has dejado tu primer amor, arrepiéntete, porque si no, moveré el candelero de su lugar. Entonces, en un libro de Rodolfo Loyola, él habla de el milagro de la reproducción y él da algunas razones por las cuales los cristianos no se reproducen o la iglesia no se reproduce. Y yo quiero que los examinemos simplemente. Y la primera razón que él da es pues una razón evidente, así como en la vida física, una niña que no ha madurado, entonces es obvio que no pueda tener hijos. Entonces la falta de madurez, que no ha alcanzado la madurez, y es que la madurez espiritual no se da en los años de vida cristiana. Digamos, en términos, pues una niña o una mujer que no ha madurado, pues no puede dar hijos. ¿Ya? Igualmente un cristiano que no ha madurado, no puede darle hijos al Señor. Y hay gente muy infantil todavía. Está bien que una persona que recién recibió al Señor Jesucristo esté reclamando derechos, esté esperando que Dios le llene de dinero, que le quite todas las enfermedades, los problemas y todo eso. Sí. Como los niños demandan todo el tiempo. Y piden, y piden, y piden, y chillan porque no les dan, y patalean porque les quitan algo que los padres no quieren. Yo he visto espectáculos a veces deprimentes de algunos padres allá y que no saben, desesperados, cómo responderle a una pataleta a su hijo, ¿sí? Pero así son a veces los cristianos, muy maduros. Pueden hacer muchas cosas, como digo, puede ser el maestro de escuela dominical, puede ser un excelente maestro, académicamente hablando, pero son niños espirituales en la realidad. Cuando Dios quiere es que maduren, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ya hay, digamos, muchas evidencias de infantilismo en algunos, ¿sí? Y esa es una razón por qué no se reproduce. Por ejemplo, los discípulos, cuando el Señor está con ellos, llamándolos a ser parte de su reino y enseñándolos, viendo en Él las cualidades del maestro, que aún sirviéndoles,
y peleando el uno por el otro a ver, entre ellos, a ver cuál iba a ocupar el mejor lugar. Señora, ¿quién va a estar a tu izquierda? ¿Quién va a estar a tu derecha? O peleando que porque en alguna parte no lo recibieron. Eso eran señales de inmadurez. Y aún a veces ven personas espirituales, miembros de la iglesia, si es que son cristianos. Bueno, no voy a esa iglesia porque la música no es moderna, o porque la música es muy moderna, y con una cantidad de cosas ahí que son secundarias. La madurez no está en ciertas cosas. La madurez está en el interior. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y la gente empieza a medirse es por números, por cantidades, por todas esas cosas, pero lo que se requiere es madurez. Y yo veo, digamos, en este pasaje, Marcos 4, 26 al 29, algún proceso de madurez en la semilla. Mire lo que dice, así que el reino de Dios, bueno, nosotros, cuando una persona recibe a Cristo, deja de ser del reino de las tinieblas y pasa a ser del reino del amado Hijo de Dios, y debe conformarse a ese reino, ¿no? Entonces dice, así es que el reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de los cielos. Duerme y se levanta, de noche y de día. Pero que va pasando mientras él se levanta, se acuesta y sigue su rutina. Dice, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es un misterio. La madurez espiritual también. Es un misterio. Pero debe darse. A menos que la persona no esté, algo funciona mal en la persona, dice. Porque de suyo lleva la tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está madura, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, mire lo que dice. Primero es semilla, ahí en la tierra se muere, desaparece. El que no cae en tierra, si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Eso sí es evidente. Pero si cae en tierra y muere, lleva fruto. ¿Sí? Uno tiene que estar dispuesto a perder su vida para que la vida de Dios se reproduzca en uno. Si usted quiere conservar su vida, la va a perder y no va a producir fruto. Si usted quiere seguir viviendo su vida como la llevaba antes de conocer a Cristo, rumbo al infierno, porque iba rumbo al infierno, pero ahora va al reino, usted es parte del reino de los cielos, va a la eternidad, para estar con Dios para siempre. Entonces es otro destino. Ahora, si usted quiere conservar su antigua vida, lo que era, ¿sí?, y bajo los parámetros que vivía antes, entonces la va a perder, no sirve para nada. Pero si usted quiere vivir la vida que Dios le ofrece, entonces debe estar dispuesto a morir. Y una vez cae en tierra, entonces ¿cómo empieza? Primero brota, empiezan a salir brotecitos, como renuevo, como ramitas ahí, tal vez muy débiles todavía. Primero brota, después crece, debe haber la evidencia de que está vivo, ¿cierto? De que tiene la vida de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Tiene que en alguna manera verse en la vida, en ese proceso. Lo primero que se ve es que es una nueva persona. Lo viejo pasó, todas las cosas son hechas nuevas. Luego crece. Tiene que haber crecimiento. Pablo reprende a los corintios diciéndoles, es que ustedes debiendo ser ya
viejos tienen necesidad, ya maestros, dicen, en el libro de Hebreos, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les esté dando tetero, mejor dicho. Pues está bien que un niño coma tetero, tome tetero, y hasta cierta edad algunos tomaron tetero, yo tomé tetero, hasta me acuerdo todavía de cuando tomaba tetero, que ya quiere decir que ya estaba más crecido. Pero si yo me sentara aquí, mientras ustedes están ahí, yo me como un tetero, usted diría, algo le anda mal, este mal está mal de la cabeza. Sí. Pero bueno, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber la evidencia de que está creciendo. Es que al Señor no le agrada la inmadurez, tiene que haber un crecimiento. Crecimiento, luego hierba, luego espiga, luego grano, llega uno de la espiga, después ya madura, y cuando ya está madura, y madura quiere decir que la semilla se ve como muerta, la espiga se ve como muerta, como sin vida, es porque ya está lista. Y entonces se recorta, se limpia, se guarda en el granero y en el momento adecuado llega y se echa en la tierra para que se siga reproduciendo. Pero hay un proceso. Se ve el proceso de crecimiento en usted o se quedó simplemente como un brote. Simplemente con soy cristiano y ya, no necesito más. No, tiene que haber ese proceso. Bueno, la segunda razón por la que una persona no se reproduce es porque está separada del marido. No tienen relaciones, no tienen intimidad. La relación sexual, la relación íntima del marido, del hombre y la mujer, es lo que produce los hijos. Pero si no hay esa intimidad, no hay hijos. Has dejado tu primer amor. Y es la gran diferencia. Muchos cristianos no tienen intimidad con Dios. Tiene que haber adoración, entrega y permitir al Señor que lo trate. Todas estas cosas, ¿cierto? Mire lo que dice la Escritura. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Mas todo aquel que lleva fruto, lo podará para que lleve más fruto. Y continúa diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mi amor. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dese cuenta, si está separada del marido, no puede llevar fruto. Así como una rama no puede llevar fruto si no permanece en la vid. ¿Y qué pasa con una rama que ha sido cortada, que no permanece en la vid? Se seca y ya no sirve más para nada. Algunos no tienen tiempo con el Señor, no lo aman, ni pasan tiempo con Él, ni se dejan tratar por Él. Esa es la segunda razón. No aman al Señor, pero el Señor dice, permanece en mi amor. ¿Y cómo yo puedo mostrar que permanezca en su amor? ¿Cómo yo puedo mostrar el amor al Señor? Obedeciéndole. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Pero entonces, todo lo que el Señor, debo estar procurando entonces, esa búsqueda, esa intimidad. Y tal vez
Fíjese la gran diferencia entre Raquel y Ana. Si prestaban atención, hay una diferencia ahí. Entre Ana y Raquel. ¿Cuál era la diferencia? ¿Se oyó el ejemplo? ¿A quién le estaba pidiendo? Raquel le pedía a Jacob que le diera un hijo o se moría. Pero Ana le pedía a Dios que le diera un hijo. ¿Sí ve la diferencia? ¿A quién le está clamando usted? Usted pasa tiempo en oración, clamando y llorando porque no tiene hijos. ¿O a usted le parece normal no tener hijos espirituales? Eso es para los pastores, eso es para fulano de tal que es un sapo, un lambón o lo que sea, lo que decían en los colegios a los mejores estudiantes. Los mediocres decían, no, eso es porque es un sapo. Esa persona es un sapo con Dios. O sea, que anda allá como místico, pero porque que yo recuerde, desde que empecé mi vida cristiana, cuando ya supe lo que era poder tener, que fue a los pocos meses de recibir a Cristo. Yo sí recuerdo que pasábamos tardes completas orando y clamando a Dios que trajera gente a la reunión y salíamos a invitar amigos. Y llorábamos cuando no venía una nueva persona. A usted no le importa si no tiene hijos, si no tiene a quién atender, si no tiene a quién edificar. Esa es una... Si está separado del Señor, no va a tener hijos. Tiene que ir al Señor y buscarlo. Y clamarlo, así como Ana, llorándole íntimamente al Señor, pasando el tiempo en su presencia para que Dios le dé hijos. ¿Cuántas veces ora y ayuna para que Dios le dé hijos espirituales? Eso sí, ora para que le dé plata, ora para que le resuelva los problemas, para que no recibir las consecuencias del pecado y muchas cosas. La gente ora por cientos, hasta ora y ayuna para bajar de peso. Pero por hijos espirituales, bueno. Mire, los hijos se producen en un acto de intimidad con Dios. Primero se ganan en oración. En la intimidad con Dios, después vienen los hijos. No es al revés. ¿Qué otra razón da Rodolfo Loyola? Dice, algunos no tienen hijos por ser estériles. Ahora, todo creyente en sí es estéril. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Regocíjate estéril, la que no daba luz. Cante canción, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Por qué? Porque tu marido es tu hacedor. Es entender que es el Señor el que da a los hijos y que los hijos es un acto sobrenatural de Dios. Algunos no le dan valor al hecho de tener hijos, siendo estériles. Y entonces algunos simplemente justifican, es que yo soy estéril, ese no es para mí, tal vez Dios le dé esa bendición a otros. No, en general, Dios quiere que tengamos hijos, pero Dios quiere que los pidamos, que nos regocijemos en Él, que esperemos en Él, que confiemos en Él para producir los hijos que el Señor quiere. Pero lo que pasa es que hay una cantidad de cristianos que pasan los años y no tienen hijos espirituales y les parece normal. Por eso yo decía, no,
Bueno, ¿a usted cómo lo conocen? Por ser un buen maestro, porque es un músico excelente, porque tuerce los ojos cada vez que ora, porque levanta la voz, porque es muy elocuente y todo. Bueno, pero ¿en qué debíamos ser conocidos? En tener hijos. En estos días oía la crítica que le hacían a un pastor, unas críticas injustas a una persona muy reconocida en el mundo cristiano y lo que se me venía a la mente, bueno, estos que le están criticando, ¿qué han hecho en el Evangelio? ¿Qué han hecho por el reino de Dios? ¿Cuántos discípulos tienen? ¿Cuánta gente han levantado? ¿Cuánta gente han ganado? ¿Cuánta gente han, digamos, como resultado de su oración, de su entrega y todo, están sirviendo a Dios en el ministerio? Y después sí critíquenlo, si es que hay alguna razón para criticar. Hay una persona en un chat que estoy, que siempre estaba criticando a los pastores, ¿no? Critique y critique y critique, que la plata, que el no sé qué, que sí se mal. Lo cierto es que cuando yo oí a esa persona, dije, pero esta persona, yo la conozco desde el tiempo en que me casé, o sea, hace muchos años. Pero no le conozco el primer hijo espiritual. Eso sí anda metido en todas las iglesias criticando a todo el mundo y a todos los pastores. Pero no le conozco un solo discípulo en más de 40 años que lo conozco. Decía, sí, de hecho somos estériles, pero la esterilidad tiene Dios dice que nos hará fructíferos. Tenemos que esperarlo como Ana. A veces no es cientos de personas o una congregación de miles o una mega iglesia el producto de nuestro trabajo. A veces es uno solo. Pero con ese Dios hará maravillas. Sara solo tuvo un hijo. Pero vaya que hijo, Isaac. Y de ahí viene la nación de Israel también. Y de ahí viene el Salvador también, de su descendencia. Entonces, es fructificar y nunca perder la esperanza y seguir adelante. Porque Dios da palabra cierta, más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Por qué? Tu marido es tu hacedor. Es la garantía de poder tener y darle hijos, porque es que dar hijos para el Señor es un privilegio. Dios, fíjese, Dios había podido levantar y crear nuevos seres humanos, directamente sacarlos del polvo de la tierra, soplar sobre ellos, infundirles aliento de vida y ya, tener hijos. Algunos les saldrán buenos, otros malos, pero Dios no hizo eso. Él confió en su plan perfecto. Entonces, por esa razón es que algunos no se reproducen. Pero mírelo, el cantar de los cantares, ¿cierto? Y en el cantar de los cantares, el marido o el esposo celebra muchas partes de la esposa, celebra los cabellos, celebra el talle, los senos, todo, pero hay una parte que él celebra muy especialmente, los dientes. Dice, son como ovejas venidas del lavadero, cada una con sus crías. Y exalta el hecho de que vengan con crías gemelas, que vengan con críos, que vengan con hijos. Sí, muy bonito, digamos, las que Dios me hable al oído y me diga cosas bellas,
que yo soy especial, que soy escogido, que soy todas esas cosas, ¿no? Pero la mejor declaración del Señor es, pero me has dado hijos. ¿Sí? Has compartido conmigo la intimidad y me has dado hijos espirituales, hijos para mi gloria. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces la cosa es así, ¿no? ¿Por qué otra razón? Por estar enferma del interior, llaman en algunas tribus indígenas de Sudamérica, dicen, la mujer no puede tener hijos. ¿Y por qué? Porque está enferma del interior, no es... Eso es una cosa, ¿no? Y lo señalan como una razón o algún trastorno en los órganos reproductivos internos. A veces las mujeres quedan en estado y se embarazan y el niño empieza a crecer, pero de un momento a otro malogran la criatura. Algo en el cuerpo no funciona, algo está mal. Mire, dése cuenta que muchas personas pagan dinero y grandes especialistas y buscan una mujer cuando, miren, una mujer cuando no puede quedar embarazada, busca la manera de procurarlo y hay tratamientos y hay tratamientos costosos y todo, pero se esfuerzan por tenerlo, un hijo. Y yo admiro eso, de que a pesar de todo, en un mundo que desprecia a los niños y los mata por millones, una mujer que no puede tener hijos quiera tener hijos. Pero hay un gran contraste entre las mujeres que quieren tener hijos porque no pueden tenerlos o porque se le malogran o por cualquier razón. Y los cristianos ni se preocupan si tienen o no tienen hijos. Especialmente si no los tienen, no se preocupan. Ni hacen ningún esfuerzo, no hacen nada por tener hijos. Les parece normal. ¿Por qué esa característica de la mujer de querer tener hijos y darle hijos al marido? No está en el pueblo de Dios, que está estéril, que no se reproduce, en darle hijos al Señor. Eso es una contradicción. Algo anda mal por dentro, ¿cierto? Pero ¿qué cosa puede malograr dentro de una iglesia? Los ídolos. Bueno, en la forma, biológicamente, pues hay muchos estudios y todo de por qué una mujer puede estar, digamos, queda embarazada y no puede tener los hijos, los pierde, no sé. Pero en la iglesia sí hay razones evidentes por las cuales una iglesia no se reproduce. Hay contiendas, amargura, rivalidades. Fíjese que Pablo a la iglesia de Corinto le da muchas cualidades. Tenían dones, era numerosa, todas esas cosas. Pero ¿qué le condena? Ustedes son carnales, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Doctrinas de error, indulgencia con el pecado, todas esas cosas pasaban en Corinto, ¿cierto? Entonces, aunque hay buena predicación a veces, hay buenos testimonios, hay música inspirada y todas esas cosas, pero no se reproduce, algo anda mal en el interior. El exterior puede sonar muy bien, la gente es amable, cariñosa, colaboradora, muy generosa, tienen una música excelente, canciones muy inspiradas,
maestros dotados que dan sermones muy doctrinalmente ajustados a la palabra de Dios, pero no se reproduce. No hay nuevos discípulos, no hay crecimiento. ¿Qué pasa? Algo anda mal. Y tal vez esté hablando de nosotros, ¿no? Y este es el momento de averiguarlo, ¿cierto? Tal vez estamos equivocados. Otra de las razones por viudez. Viudez. No es que el marido se haya muerto, sino que lo mataron. Nietzsche dice, Dios ha muerto, ¿no? Pretendió, pero hay muchos nihilistas dentro de la iglesia, donde dicen, Dios no sirve, es decir, ocupémonos de esto, ocupémonos de la música, ocupémonos de la decoración, ocupémonos de cientos de cosas, pero dejemos a un lado al Señor porque Él ni va ni viene. Lo que Él haga o diga, no nos importa. Hay mujeres que se separan del marido, aunque no están viudas, pero en su corazón ya enviudaron, ya mataron al marido, ya no lo quieren. Ya no les importa si existe o no existe. Estás muerto para mí. Pero hay muchas iglesias así, y tal vez hay muchos cristianos así. Han sepultado a Dios. Y ya no dependen de Dios para nada. Confían en sus dones, en sus talentos, en su predicación, en sus actividades, en todo lo que pueden hacer, pero no confían en el Señor ni lo tienen en cuenta. Ni siquiera le oran para saber si lo que están haciendo es lo que Él quiere o no. Y la última razón que Él da es por ser muy anciana, porque es muy anciana. Y hay iglesias donde se precian de su historia antigua, grandes predicadores, grandes avivamientos, grandes cosas, pero eso es un asunto del pasado. Y algunos dirán, no, es que yo ya estoy viejo para eso. Yo ya pasé los 50, los 60, los 70, ya mi vida no es la misma, ya me voy a dedicar a escribir, me voy a dedicar a vivir de la pensión, o me voy a dedicar, y creen que ya eso de tener hijos espirituales no es para ellos. Aunque hay muchos jóvenes que ya se dan por muertos, ¿sí? Teniendo todavía vida y oportunidades, y no las aprovechan. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Aún en la vejez fructificarán. O sea que la vejez no es un asunto de edad, es un asunto aquí que ya no, abandonaron al Señor, dejaron a un lado ese, y fíjese que en el en Jeremías, capítulo 17, él dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Estarán vigorosos y verdes, y fructificarán, aún en la vejez, aún en el verano, aún cuando las circunstancias son adversas. Algunos ya le están echando la culpa a Petro para no reproducirse. ¿O creen que esto va a cambiar porque sí, están esperando un golpe de gracia o que de pronto venga un cometa, un meteorito y caiga en el Palacio de Nariño y ya nos quitamos el problema? No. ¿Sabe dónde está en las bases? La nación puede tener malos gobernantes, pero que el pueblo sea un pueblo pujante, un pueblo que se ajuste a la palabra de Dios, va a prosperar y vivir. Los israelitas prosperaron en medio de la más grande persecución y planes para destruirlos. Israel ha sobrevivido a miles de persecuciones, holocaustos, lo que sea, porque son el pueblo de Dios. Dios los escogió y Dios los va a sostener hasta el final. No podrán destruirlos.
Entonces, esto tiene que ver con ¿por qué no nos reproducimos? Ahora, el año pasado estudiamos todo, dimos todo para que la iglesia entrara en una dimensión de misión, de misional, ¿cierto? Pero para algunos se quedó en el discurso, nos quedamos ahí, y me incluyo, cuando eso era tenemos las herramientas, sí hay posibilidades, podemos sacudirnos de nuestra inercia y empezar a caminar. Ahora, puede que algunas veces el problema es que para reproducirnos, para tener discípulos, para empezar a movernos, tal vez no hayamos equivocado el método. Yo recuerdo que en la organización donde estaba, era el director de planeación y estrategias. O sea que todos los planes y todas las políticas y toda la organización, que era una organización muy fuerte en su momento, tenían que revisarlos y muchos planes salían desde la oficina. Pero yo empecé a encontrar un gran problema de los que me han precedido. Y es que se usaban muchas herramientas administrativas, pero esas herramientas administrativas eran de empresas exitosas. Y digamos, se copiaban estrategias, planes, metodologías de esas empresas que eran exitosas para proveer un crecimiento de la organización. Dije, no. En algún momento yo seguí el curso de lo que estábamos haciendo, pero en un momento paré y dije, no, un momentico, esto no es así. Le pedí perdón al Señor, dije, no, y hablé con mi director, le dije, ¿sabe cuál es el problema? Que hemos incorporado a la iglesia del Señor, que tiene un diseño divino, que tiene una estrategia divina y unos planes divinos que los conocemos, y hemos incorporado planes y estrategias de hijos de las tinieblas, manejados por Satanás, porque eso es un hombre natural, eso es lo que es un no cristiano, un hijo de Satanás, en el cual opera el espíritu de desobediencia, guiado por las tinieblas. Cuando ustedes admiran lo que los planes y todas esas y influencers y no sé cuántas más cosas, y ustedes los siguen y se animan y todo eso, ustedes están siguiendo a un hijo de Satanás, están siguiendo los planes de Satanás. Porque Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un plan para la iglesia. Y está en las Escrituras. Es volver a los planes que Dios estableció desde el principio. Y entonces dije, no, nos equivocamos, tenemos que volver a la Biblia. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, un organismo vivo, dirigido por una cabeza que es Jesucristo y que nos dio un plan específico, estratégico para todos los tiempos, porque los planes de Él son eternos. Y siempre sus estrategias funcionan. Dios tiene un plan, Jesús tiene un plan. ¿Y sabe cuál es uno de los grandes problemas de la evangelización moderna? Que sí gana multitudes, atrae multitudes, impacta multitudes y todas esas vainas, pero no da hijos espirituales. Hijos de Dios espirituales que maduran, que crecen y se reproducen, y reproducen la vida de Cristo y la manifiestan, pocos. Y eso por obra de Dios. Cuando hablamos de planes evangelísticos, entonces la gente empieza a decir, bueno, mire, es que yo tomé un curso de merchandising. Yo tomé un curso de diseño gráfico. Entonces podemos presentar esto muy bonito y empiezan con todas esas estrategias, métodos y todo, dejando a un lado el plan de Dios. Dios tiene un plan y es sencillo, pero a la vez
lo más difícil, y la iglesia atolondrada que le gusta más acomodarse a lo moderno, a lo llamativo, a lo que impacta en el mundo y seguir eso, que a seguir al Señor. Entonces tenemos problemas para evangelizar, para ganar discípulos. Que necesitamos saber cuál es el propósito de la iglesia. Ganar dinero, edificar grandes construcciones, edificios, la Catedral de Cristal, organizaciones súper estructuradas, medios de comunicación sofisticadísimos que llegan hasta, mejor dicho, con un clip ya le está llegando al Amazonas. O necesitamos saber que el propósito es que el mundo, el hombre, la salvación de las personas, formar discípulos. ¿Ha hecho usted un plan de su vida para pensar, bueno, nuestra vida es temporal, algún día nos vamos a morir? Y si usted cree que usted es el chacho del paseo, ¿qué va a pasar cuando muera? ¿Se acabó? ¿O usted está pensando en que esto tiene que seguir y cuando usted no esté, otros que usted ha formado sigan adelante con el plan, así usted no esté? Fíjese que cuando uno tiene claro el propósito, entonces el plan que desarrolla y la metodología que utiliza es de acuerdo al propósito y a los objetivos que se ha trazado. Y lo mismo. Entonces tiene que ser pertinente con respecto a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Pues el Señor nos dio un plan. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que debe ser garantizado. Entonces tenemos que coger la Escritura, la vida del Señor Jesucristo, los evangelios, ver cómo Él se movió. Él aparentemente iba haciendo milagros, sacando demonios, multiplicando los panes y los peces, pasando por encima del agua, calmando la tempestad, como si fuera ahí al azar, ¿no? Como a la deriva ahí. Vámonos mañana para Bethsaida y vámonos para allá a ver qué pasa, o vámonos a Gadara a ver qué nos encontramos. Y bueno, allá le salió en Gadara un endemoniado. Entonces al otro día no, como si Jesús fuera ahí a la deriva. No, Jesús tuvo un plan desde el principio y lo ejecutó hasta el final. Él tuvo un plan, tuvo una metodología, una estrategia. Porque Él no estaba jugando con el hombre. Él no estaba diciendo, bueno, vamos a salvar al hombre, vamos a ver salgamos hoy a tal parte, sanemos a este paralítico ahí en el estanque Bethesda, saquemos a ese endemoniado de los demonios, a ver qué resulta de eso. ¿Ustedes creen que Jesús anduvo así? Él vino a salvar al mundo, Él vino a salvar al hombre. Él vino a salvar a los hombres. Y Él no estaba jugando con la salvación de los hombres. Él estaba en el plan de salvar al mundo. Y se propuso triunfar, se propuso no fallar. Y en un plan que funcionase y siguiera funcionando después de que Él se fuera. De modo que Él empezó, y entonces no fue al azar que Él empezó, hizo, guiado por el Padre, porque todo lo que Él dijo e hizo fue lo que el Padre le dijo, pero Él tenía un plan desde el principio. Él tenía un plan, y se propuso triunfar y lo desarrolló. Y era un plan de acuerdo al plan de Dios. Y de acuerdo a los términos en que Dios fijaba el plan, que era la obediencia perfecta a la ley de Dios. Porque Él obedeció en todo al Padre. Cumplió los mandamientos, vino conforme a la ley
nacido de mujer, mas nacido bajo la ley, en todo lo que hizo y dijo, lo hizo conforme al plan. Aunque para los discípulos que estaban a su alrededor, ni siquiera se daban cuenta que Jesús tenía un plan. Se lo dijo después. Ustedes han aprendido de mí, lo que vieron hacer, ahora háganlo ustedes. Entonces desarrolló toda una serie de estrategias, pero diarias, para llevarlos al cumplimiento de su propósito. Y sabe, cuando iba a entregar su vida en la cruz, el día anterior, en la noche en que fue entregado, él dijo claramente: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él vino a hacer una obra, eso fue su propósito rector, eso fue la actividad del nada, estaba fuera del plan. Todo lo que hizo y dijo era conforme a un plan. Contrario a lo que como muchos viven su vida cristiana. Dejar pasar a ver qué resulta hoy. A ver qué va pasando, ¿no? Y yo le digo, usted tiene un plan para su vida, usted ha decidido cumplir el plan que Dios tiene. Siquiera le ha preguntado a Dios qué plan tiene para usted, o solamente está interesado en su comodidad, en su lugar en su lugar de confort, en que nada lo afecte, en pasarla bien, llevarse bien con todo el mundo. Aún usted debe decir, bueno, sí, si se casa, pero ¿qué lugar dentro del plan de Dios ocupa el matrimonio? Sus hijos. Porque uno tiene que enmarcar todo. Si Dios tiene un plan para usted, usted lo acomoda al plan. Y usted desecha muchas cosas que pues, esto no contribuye al plan. Son muy buenas cosas, excelentes, ¿sí? Pero obedecen al plan, contribuyen al plan de Dios para mi vida, y es que cada persona es única para Dios. Y uno debe saber cuál es el lugar que ocupa dentro del plan de Dios, pero siempre tiene que mirar el ejemplo perfecto de Jesucristo. Ha fracasado, es estéril, quiere salir de la esterilidad, quiere llevar una vida productiva, quiere terminar como el apóstol Pablo, diciendo: he acabado mi carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Lo único que me queda es pasar por mi recompensa, recibir la corona que el Señor ha preparado para mí y para todos los que le aman. Alguien decía, bueno, algunos empiezan bien, sí, pero terminan mal. No es cómo empiezas, sino cómo terminas. Empezaron gloriosamente y grandes experiencias y todo, y a la mitad de su vida abandonaron el plan y terminaron mal. Y hay ejemplos de eso. David empezó bien y terminó así regular. Terminó lleno de problemas, enemigos en su propia casa, y todo porque él creyó que era un desliz apenas. Salomón empezó bien, pidió sabiduría y todo. ¿Y cómo terminó? Con guerras en su alrededor también. Saúl empezó bien y terminó mal. Mal, pero mal. Allá consultando brujas y murió en una batalla que el Señor dijo que no fuera. Lo importante no es cómo empieces, sino poder terminar bien. ¿Y sabe por qué Jesús? Alguien me decía, ¿por qué Jesús nunca tuvo accidentes?
porque nunca anduvo deprisa. Cuando uno sabe cuál es el plan y qué es lo que tiene que hacer dentro del plan, entonces lo va ejecutando, entonces no está afanado. ¿Sabe quién se afana? El que sabiendo lo que tenía que hacer no lo hizo, entonces al final hizo muchas cosas, pero lo que tenía que hacer no lo hizo. Entonces empieza a afanarse a ver si logra recuperar el tiempo para hacer lo que no hizo, porque se enredó en muchas cosas. Jesús nunca tuvo accidentes porque nunca anduvo deprisa. ¿Y sabe por qué Jesús? Y lo que vemos en Jesucristo es que siempre tuvo confianza en el futuro, aunque el futuro tenía un paso durísimo, morir en la cruz, era parte del plan, pero él no temía eso, él no estaba angustiado por eso, él sabía que iba hacia allá, voy a Jerusalén, él sabía, voy a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Era parte del plan, así de que él pudo confiar. He acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve desde el principio. Y dése cuenta que él esperaba que el Padre ejecutara el plan, porque él estaba de acuerdo a ese plan. Se entregó tranquilamente, nunca desconfió del futuro ni desconfió de su Padre. Y nunca, digamos, tuvo desconfianza de que el plan le fallara. ¿Por qué? Porque estuvo haciendo el plan desde el principio, cumpliendo con el plan en el presente. Si usted vive en el presente, cumpliendo la parte que le corresponde, no tiene que temer el futuro, pero yo veo muchos cristianos angustiados por el futuro. El futuro está en manos de Dios. Y no debemos preocuparnos, mire, porque si hay algo, yo sé es que al justo le irá bien. No quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir que no vaya a morir, no, hasta pueden matarlo, pero termina bien, porque es que la eternidad es... Esto es temporal. Esto es temporal. Tenemos el plan del Señor y es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque si estamos estériles tenemos que salir de nuestra esterilidad. Y hay que seguir el plan del Señor que triunfó. Y abandonar nuestros planes que han fracasado. Una vez le presta atención a muchas personas. Ay, no, que hay que hacer esto. No, que hay que hacer lo otro. Y termino haciendo muchas cosas y nada funciona. Pero cuando siguen el Señor, Él le va bien. Al malo le irá mal. Eso sí, no crean que le va a ir bien. Y Dios va a cumplir su propósito eterno, con o sin nosotros. Pero hay muy triste que dicen que de cristianos dicen, no, bueno, si el Señor quiere con otros, ¿qué importa, no? No, yo sí quiero estar ahí y contribuir a eso, en lo que me queda de vida, ¿no? Puede que haya habido muchas equivocaciones, pero yo sé lo que dice el Señor. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y la edad no me preocupa. Si estoy haciendo lo que Dios me pide que haga hoy. Y eso es lo que vamos a hacer, los principios que siguió el Señor en el desarrollo del plan que trazó desde el principio y cómo lo cumplió hasta el final. Y puso ese plan en hombres y mujeres débiles, del vulgo, sin letras. Y el plan del Señor ha funcionado. El hecho es que estamos acá, ¿no? Y el hecho es que el Evangelio se ha expandido por todo el mundo. Y el hecho es que la iglesia no ha podido ser detenida. Ni las huestes de Satanás han prevalecido. La verdad de Dios es la que prevalece. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Pero como en algunas páginas que uno encuentra en internet, dice, página en construcción, ¿no? No ves el final, porque está acomodándose todas las piezas, ¿cierto? Y en un momento dado el Señor dijo, bueno, ya, mire, terminamos, lo hicimos, porque Él lo está haciendo, Él, en la sombra, allá, desde su trono está orquestando todo, y el plan del Señor no fallará. Los planes de los hombres son los que fallan, y vamos a estudiar exactamente eso, ¿no? Así de que vamos a orar para continuar después. Padre, te damos muchas gracias en este momento. Y te bendecimos por tu gran amor, por tu cuidado, pero especialmente, Señor, porque tú no estás jugando con nosotros, tú no estás echando los dados a ver qué te resulta, sino que tú pusiste tu propia vida, la vida de tu Hijo, Señor, en la cruz. Tú no estabas jugando con Él, ni con nosotros, ni con nuestra fe. Y cuando Jesús dijo, consumado es, estaba dando, era un grito de victoria. Las huestes de Satanás habían sido vencidas. La culpa y el pecado habían sido anulados en la cruz sobre aquellos que se acogiesen a su plan. Venció la muerte, venció el pecado, venció las huestes de Satanás y a Satanás mismo. Resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios, como cabeza de su cuerpo que es la iglesia, sobre todo principado, potestad, poder y señorío. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.